Vamos, presidente. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y todas. Señor presidente, en la cuenta de esta sesión hemos recibido lo siguiente: dos solicitudes de audiencia. La primera, del director de la Federación Nacional de Trabajadores del Sename, y la segunda, del presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del Sename, señores Roberto Belmar y Luis Cortés, respectivamente, con la que solicitan participar en la discusión del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley número 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y a otras normas, que es el boletín número 11.174-07. Y un documento con comentarios de la Multigremial Nacional acerca del proyecto de ley en primer trámite constitucional, que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala, que es designado boletín número 13.941-17. Eso es, presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Respecto de la solicitud de los funcionarios del Sename, tendríamos que ver cómo se aborda la situación, dado que este proyecto se fue o se debiera ir a comisión mixta. Entonces, una vez que se constituya la mixta, habrá que tomar los acuerdos respectivos si se les va a escuchar o no, tanto a funcionarios del Sename, al Ministerio Público y a la Corte Suprema como lo han solicitado. Y respecto al segundo informe, le pediría al secretario que lo pueda anexar como un antecedente al informe que se va a emitir a la sala respecto del proyecto de ley de indulto. Ok, presidente. ¿El objeto de la citación, secretario? Presidente, el objeto de esta sesión es continuar la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile, que corresponde al boletín número 9.119-18. Para conocer su opinión respecto a la materia, han sido especialmente invitados a esta oportunidad, a esta sesión, la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar, quien se ha excusado por razones de agenda ministerial. En su representación asiste la subsecretaria de la Niñez, señora Blanquita Honorato, que está con nosotros ya en el chat. Y también ha sido invitada la defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz. Gracias, secretario. Saludamos entonces a la defensora de la Niñez, a los subsecretarios, saludamos también al ministro de Justicia, al subsecretario. Y el objeto de esta sesión es poder escuchar la exposición que quiere realizar la Defensoría de la Niñez y que quería realizar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y posteriormente poder votar en general esta iniciativa. Entonces, ofrezco la palabra en primer lugar a doña Patricia Muñoz, defensora de la Niñez. Muchas gracias, señor presidente. Junto con saludarle a usted, a los honorables senadores presentes en la sala, al señor ministro de Justicia, y veo también al subsecretario, me parece, a todos en el ministerio, a la subsecretaria Honorato. Solicito autorización para poder hacer una presentación. Si es que me autoriza, yo ya tengo habilitado para compartir pantalla. Sí, por favor, defensora. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, obviamente nosotros como Defensoría de la Niñez hemos estado participando a través de la emisión de oficios, de un oficio en particular en relación con el proyecto de ley tan necesario, ¿no es cierto?, del sistema que reforma la adopción, y agradecemos desde ya, señor presidente, la puesta en tabla del proyecto con la finalidad de poder avanzar en esta materia. Y en relación a eso, valoramos muy positivamente la intención del Poder Ejecutivo de reformar el sistema de adopción, considerando que esta es una parte de la batería de proyectos, ¿no es cierto?, que pretende lograr consagrar en definitiva el paradigma de la protección integral de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. En ese sentido, este proyecto lo que hace es dar sustento normativo en la línea de acción de la adopción al nuevo servicio de protección especializada de la niñez y adolescencia, que está a solo un mes de iniciar sus funciones por disposición legal. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, nos parece que este proyecto de ley debe también generar todo aquel contenido que en definitiva permee la nueva visión de la institucionalidad en materia de infancia y que se haga cargo también de ser consecuente y coherente con la forma en la que los programas de intervención con niños, niñas y adolescentes se han concebido en esta nueva institucionalidad. Nos interesa plantear a esta honorable comisión algunos datos, señor presidente, con lo que se relaciona con las causas de susceptibilidad de adopción. Como ustedes pueden ver en la lámina, ahí lo que apreciamos es que efectivamente hay una mucha mayor cantidad de causas que se tramitan y que se encuentran bajo la responsabilidad directa del Sename, a diferencia de aquellas que tienen que ver con organismos colaboradores.
un 81% respecto de un 19%. Y también queda de manifiesto en esta presentación que la edad en la cual los niños son declarados susceptibles, por lo menos en el año 2019, queda de manifiesto que cuando se trata de menores de 1 año, el porcentaje se incrementa y va disminuyendo progresivamente a medida que los niños van creciendo en edad. En 8 años o más, solo un 6,8% de declaraciones de susceptibilidad de adopción respecto de el 37,4% del caso de los niños menores de 1 año. En relación con el tiempo de espera, que es un tema bastante relevante, señor presidente, considerando que para un niño probablemente involucre la totalidad de su vida o al menos la mitad de su vida, el tiempo que permanecen en espera de la declaración de susceptibilidad. Esta disminución constante del tiempo de espera que se había mantenido desde el año 2015, desafortunadamente el año 2020 sufre un cambio bastante rotundo y como queda de manifiesto en la lámina, los promedios de tiempo de espera se superaron bastante con los tramos etarios. Entre 1 a 3 años de 77,46 días promedio pasamos a 126,73. En la edad de 4 a 7 años, de 187,80 días, pasamos a 235,37 días, y de 8 o más años pasamos de 356,05 días a 429,95 días, para en los menores de 1 año pasar de 1,17 a 40,48. Esta disminución constante obviamente era algo muy necesario considerando el interés superior de estos niños involucrados en estos procesos y por lo tanto se deben adoptar todas aquellas medidas para que esta disminución se mantenga, que es uno de los resortes críticos del proyecto de ley conocido por esta comisión. En relación a los niños declarados como susceptibles de ser adoptados, debemos considerar que si bien la mayoría de ellos, cuando se declara su susceptibilidad, efectivamente se produce su adopción, existe un número no menor de niños que no son adoptados, a pesar de haberse procedido a la separación de su vínculo con la familia de origen en razón de la declaración de susceptibilidad. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, resulta trascendental que este proyecto también considere que, siendo el derecho a vivir en familia un derecho esencial para niños, niñas y adolescentes, hay que determinar eventuales nuevas figuras que pretendan hacerse cargo de este nudo crítico, pues lo que hoy día se concibe en el sistema no satisface precisamente a estos niños que, declarados susceptibles, en definitiva no son adoptados. Nos parece necesario, señor presidente, también actualizar este proyecto de ley en consideración a los cambios institucionales que ya se han producido en materia de niñez y adolescencia. No debemos olvidar que, y como yo lo hacía presente hace un momento atrás, el 1 de octubre entra en vigencia el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, que es la nueva institucionalidad, ¿no es cierto?, que viene bajo la tutela ahora del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y específicamente de la Subsecretaría de la Niñez, a dar cuenta de la forma en la que se ejecutarán las intervenciones con niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente a este servicio se modificó la Ley 20.032, que viene a regular también la forma en que este nuevo servicio se va a relacionar con los organismos colaboradores acreditados. Y desde esa perspectiva, considerando la atención integral, es muy importante cómo la línea de adopción en esta nueva institucionalidad va a tener que interactuar también con otros programas de intervención y de líneas de acción del servicio. Entonces, desde esa perspectiva nos parece necesario que el proyecto de ley también se actualice considerando esta nueva regulación. Por ejemplo, toda vez que el Servicio de Protección Especializada en el ámbito del diseño considera todos los programas de adopción, incluidos los ejecutados por los OCA, que deben ser diseñados por el Servicio de Protección Especializada. En el ámbito de la ejecución, los programas van a poder ser ejecutados directamente por el servicio o por colaboradores acreditados. La acreditación también tiene conceptos específicos donde el servicio lo que hace es acreditar a los colaboradores previa aprobación del Consejo de Expertos, quien debe velar por el cumplimiento de los requisitos de la Ley 20.032. El financiamiento se mantiene sobre la base de la regulación de la Ley 20.032 y en tanto la supervisión y la fiscalización es responsabilidad del Servicio de Protección Especializada, tanto en el ámbito administrativo y financiero, en relación a los colaboradores, pero también deben fiscalizar y supervisar la adherencia y el cumplimiento de los planes de intervención individual.
Entonces, nos parece que no basta con, como ya lo hemos dicho, adecuar el nombre del servicio, porque el proyecto de ley dispone estándares inferiores a los aprobados por la ley 21.302 y en algunos casos derechamente contradice lo aprobado. Como ejemplo, el artículo 6 de este proyecto define qué se entenderá por organismos acreditados nacionales y que serán reconocidos en tal calidad por resolución fundada del director nacional del servicio, lo que contradice el artículo 35 de la ley 21.302 y el modelo de acreditación que ya ha sido aprobado. Asimismo, si consideramos que el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia es parte integrante del sistema de garantía, el proyecto en comento y en revisión de esta comisión debe adoptar sus principios y considerar cómo encajará en los niveles que se deben coordinar para lograr esta protección integral. Y así, por ejemplo, los avances en la institucionalidad incluyen la creación, o más bien el funcionamiento del programa Mi Abogado, que dispone de un equipo multidisciplinario que acompaña a los niños, niñas y adolescentes en su relación con el sistema judicial. Pero este proyecto lo que hace es disponer de un estándar inferior, refiriéndose solo y exclusivamente a los curadores ad litem y no asegurando la continuidad del mismo abogado para todo el proceso, estando esto previsto en los artículos 20 y 43 del proyecto. Desde esa perspectiva nos parece indispensable, señor presidente, que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, específicamente a través de la Subsecretaría de la Niñez, asuma, en este caso, habida cuenta de la tramitación legislativa del proyecto, la responsabilidad de presentar también las indicaciones o adecuaciones que este proyecto requiere para que cumpla con los estándares de protección de la niñez y la adolescencia. Finalmente, señor presidente, en términos de recomendaciones, nosotros planteamos que se debe fortalecer el reconocimiento y mecanismo para operativizar los principios que rigen el sistema de garantía y nos parece necesario que este proyecto haga una remisión explícita, precisamente a aquellos que se conciben en la ley de garantías que está esperamos a puertas de ser promulgada. Se debe fortalecer la operatividad y la autonomía progresiva a lo largo del articulado. Valoramos nosotros que se reconozca este principio, pero se establecen edades determinadas para ejercer ciertos derechos, como la búsqueda de origen, y sobre la base de la consideración primordial que involucra el interés superior, podría, en el caso específico de un niño o niña, ser permitible antes de la edad que se plantea en la ley. Entonces, eso puede ser una restricción que sea indebida. Nos parece imprescindible también establecer el interés superior del niño como un principio rector. No se menciona en este proyecto como principio en el párrafo sobre derechos y garantías y nos parece también necesario disponer de criterios para orientar la determinación y evaluación en materia de adopción, algo similar a lo que se plantea en el Código Civil en materia del cuidado personal, configurando elementos mínimos a considerar por el juez o jueza en cada caso. También nos parece necesario, señor presidente, revisar las causales de adoptabilidad establecidas para mejorar su comprensión. Así, por ejemplo, el artículo 13, letra A, plantea la imposibilidad de la familia de origen para ejercer el cuidado del niño respecto de quien se ha decretado una medida de separación. Y si bien ese literal lo que hace es pretender definir qué va a entenderse por imposibilidad, lo cierto es que describe dos situaciones en los números 1 y 2 que son solo hechos en que la familia no concurre a un programa, sin definir realmente qué vamos a entender sustantivamente por la imposibilidad de ejercer el cuidado. Y la línea de adopción regula una vía subsidiaria de egreso, por lo que si bien no le corresponde a esta ley, sino que a la que crea el servicio regular adecuadamente el subsistema de protección, es imprescindible que dialoguen y que se entiendan de manera absolutamente coordinada para evitar cualquier situación que afecte los derechos del niño o niña involucrado. Desde esa perspectiva, se recomienda replantear completamente esta causal, definiendo los contornos de la imposibilidad de ejercer el cuidado, haciendo alusión a la afectación de los derechos del niño, niña y adolescente y su interés superior, y en caso de introducir criterios objetivos por no concurrir a un programa, siempre permitir la justificación y delimitar en tiempos razonables. Nos parece recomendable también mantener los lazos afectivos con la familia de origen, en casos en que se declara la adoptabilidad por falta de herramientas de crianza básicas y no por acciones vulneratorias directas por parte de la familia de origen en contra del niño o niña, puede ser conveniente para él o ella, en consideración en su interés superior, buscar formas de proteger estos lazos afectivos con su familia de origen, que también forman parte de su identidad, que es un derecho humano que tienen todo niño, niña, adolescente. Y en ese sentido, durante el proceso, se debiera evaluar e introducir elementos de flexibilidad a la declaración de adoptabilidad en relación al de la regulación del término del cuidado personal o la relación directa y regular con la familia de origen, en atención al interés superior. Ya les refería yo en una lámina anterior como nudo crítico que hay niños respecto de los que se declara la susceptibilidad de adopción, pero a pesar de eso no son adoptados y lo que han perdido es el vínculo con su familia, entonces no tienen a nadie con quien vincularse, lo que implica una vulneración a su derecho a vivir en familia desde esa perspectiva.
La sentencia definitiva que declara la adoptabilidad pone término al cuidado personal y a la relación directa y regular con la familia de origen, y se recomienda que en el informe evacuado por el servicio se evalúen los efectos socioemocionales que para ese niño, niña o adolescente, al romper por completo o no su relación con su familia, esto le va a provocar en relación a su vivencia y su situación vital, pudiendo hacerse, por ejemplo, solo en el evento de que sea efectivamente adoptado. En relación a esta materia, también nosotros proponemos la evaluación de la adopción abierta, que propicia relaciones entre la familia biológica y el niño, niña, adolescente adoptado junto con su familia adoptiva, como reconocimiento al derecho a la identidad, la búsqueda de medidas de protección estable y creciente respeto por las familias biológicas. Y ahí nosotros podemos, o planteamos acá, que esta figura puede regularse evidentemente con distintos niveles de apertura, como en una condición semiabierta que involucra una comunicación a través del programa sin haber contacto directo y que permite el intercambio, por ejemplo, de fotos o de correspondencia, o lisa y llanamente abierta, que involucra identidades que son compartidas y donde existe contacto directo, que puede ser ocasional o frecuente, en persona o a distancia. Eso, señor presidente, es lo que nos parece necesario hacer presente a esta honorable comisión. Por supuesto, disponible la Defensoría de la Niñez para seguir colaborando en la tramitación de este proyecto, tanto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como con la Subsecretaría de la Niñez de ser necesario, porque nos parece que este proyecto es imprescindible y que tiene una necesidad de que sea lo suficientemente urgente su tramitación. Muchas gracias. Gracias, defensora. A continuación le ofrezco la palabra a la subsecretaria de la Niñez, doña Blanquita Honorato. Perdón, muchas gracias. No voy a desilenciarlo. Agradecer la invitación, excusar también a la ministra, tal como se dijo, tenía compromisos previos de agenda ministerial, pero también conversamos con ella respecto de cuáles iban a ser los puntos, por tanto estamos 100% coordinadas. También hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Justicia, aprovecho de saludar al ministro, al subsecretario del equipo, obviamente a la defensora del niñez y por supuesto senadores, senadoras, gracias por la invitación. Al respecto, tal como comentaba, bueno, la Defensoría dijo bastante, sin embargo, a nosotros sí nos parece importante recalcar que aquí hay varias mejoras que se establecen al sistema respecto sobre todo del procedimiento de adoptabilidad, que tienen que ver en primer lugar con la optimización que se hace para coordinarse entre el Poder Judicial, el Servicio de Protección Especializada y también el Registro Civil y el Servicio Electoral para poder transparentar y agilizar la determinación de la existencia de redes familiares para tomar el cuidado de un niño, niña, adolescente en caso de que éste sea separado de su familia. En ese sentido, entonces, recordar, tal como decía la defensora de la niñez, que la adopción no tiene que ver necesariamente con un derecho de los padres a adoptar, sino que efectivamente tiene que ver con el derecho de los niños, niñas, adolescentes a vivir en familia y, por supuesto, con su interés superior. Asimismo, se modifican las causales de adoptabilidad, dejándose atrás conceptos obsoletos, como por ejemplo la inhabilitación física o moral para ejercer el cuidado personal y estigmatizadores, como por ejemplo no proporcionar atención económica. Entender aquí también que parte de lo que estamos haciendo en términos del cambio al sistema de protección especializada tiene que ver precisamente con dejar de condenar la pobreza como una causa de inhabilidad de padres y madres, ¿verdad? Y también entender que la pobreza, obviamente, nosotros tenemos que como Estado solucionar, o sea, apoyar a las familias a poder irla superando, pero en ningún caso, ¿verdad?, condenar a los niños a separarlos de sus familias producto de las carencias materiales de sus familias. En ese sentido, hemos estado trabajando por eso también, y por eso el Servicio de Protección Especializado lo incluye como sujeto de atención directamente con las familias, en torno a que esto no sea ya un problema de la familia. O sea, esto el Estado tiene entonces también para proteger al niño, proteger a su familia y entregarle las herramientas necesarias para poder también ejercer su deber de protección. Asimismo, nos gustaría entonces también rescatar que se establece la figura de curadora ad litem como un abogado que actúa en exclusiva representación del niño, niña, adolescente, buscando transparencia y objetividad en la búsqueda del interés superior del niño.
de esa forma, entonces, nosotros logramos resguardar esto, lo que estábamos diciendo respecto de que la adopción tiene que tener que ver con el interés superior del niño, con su derecho a vivir en familia y no con la necesidad o las ganas, ¿verdad?, de una pareja de padres o madres de poder adoptar. Por último, efectivamente, tal como lo decía la defensora, creemos que aquí hay al menos 3 oportunidades de mejora. La primera, que tiene que ver con la actualización de normas al nuevo servicio de protección especializada. En ese sentido, lo decía muy bien la defensora, respecto a los estándares de calidad se establecen en el servicio de protección especializada, que se tienen que confabular, ¿verdad?, también con los que se presentan en este proyecto de ley, asimismo con los programas y las funciones que se establecen al servicio como autoridad central de adopción. Y por último, los temas de representación jurídica, entendiendo que aquí se establece una figura de curador ad litem. Sin embargo, también el Servicio de Protección Especializada entrega una priorización de estos niños, niñas, adolescentes en la representación jurídica del programa Mi Abogado y de cualquier otro que exista en el Estado, y por tanto esto también se tiene que considerar. En segundo lugar, tenemos el ajuste de la regulación de adopción por familias de acogida, y en ese sentido, entonces, tenemos que hacer una distinción importante entre programas de familia de acogida y el proceso de adopción. Sin embargo, fue un tema que fue bastante solicitado y bastante visto, ¿verdad?, en las exposiciones que vieron la sesión anterior respecto de los expertos que había. Y por último, regular también la relación con la familia de origen. Lo decía muy bien la defensora, tenemos que perfeccionar la regulación de la búsqueda de orígenes que pueden hacer los niños, niñas, adolescentes que han sido adoptados una vez que ya son adultos. Y por último, incorporar la posibilidad de adopción abierta. Eso quiere decir que los niños puedan ser adoptados, pero efectivamente puedan mantener algún tipo de relación con su familia de origen. Muchísimas gracias. Gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra al ministro de Justicia. Presidente, muy buenos días. Aprovecho de saludarlo a usted y a las senadoras y senadores que forman parte de esta comisión, a su secretaría y desde luego a quienes han sido invitados a exponer en esta oportunidad, la defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz, y la subsecretaria de la niñez, Blanquita Honorato. Quisiera en verdad agradecer estas observaciones y que dicen en relación con temas muy importantes que compartimos. Deben ser incorporados en el debate y discusión que tenga lugar aquí en el Senado. Desde luego, lo más evidente es la necesidad de actualizar este proyecto a otras iniciativas que se han tramitado y avanzado en su aprobación en este tiempo, como el nuevo servicio de protección especializada de la niñez y adolescencia, Mejor Niñez, como la ley de garantía. En fin, hemos ido desarrollando en el intertanto muchas otras iniciativas, en parte porque este proyecto se empezó a tramitar hace en verdad largo tiempo. Nosotros presentamos este proyecto durante el 2018 y, si mal no recuerdo, llegó al Senado, a esta comisión, en mayo del 2019, hace más de 2 años, y recién lo empezamos a ver hace algunos meses. Y por lo tanto han pasado muchas cosas entre medio y efectivamente asumimos todas las observaciones que ambas expositoras han hecho sobre ese punto. Necesitamos actualizar, coordinar algunos conceptos. Por ejemplo, la defensora se refería a la forma como se trabaja con los organismos colaboradores acreditados. Ciertamente hay que recogerlo, hay que hacer más énfasis en el tema de la autonomía progresiva, fortalecer el concepto de interés superior del niño, todo eso muy bien. Y muy particularmente, uno de los temas que quedó dando vuelta en la discusión que tuvimos en la Cámara y que no profundizamos pensando que era ya a esas alturas un poco tardío, cuando se abrió el debate sobre la adopción abierta, pensamos que era mejor discutirlo aquí en el Senado. Y como hemos podido apreciar, tanto la subsecretaria como la defensora son partidarias de avanzar en esta materia, y quiero señalar que nosotros desde este ministerio, desde el gobierno, también compartimos esa conveniencia de regularizar a través de este mecanismo de adopción abierta las relaciones del adoptado con su familia de origen, los términos que se establezcan en la regulación que determinemos.
vamos a trabajar esas indicaciones. Una vez la comisión, si así lo tiene a bien, aprueba este proyecto y posteriormente la sala hace lo propio. Solo quiero concluir señalando que en verdad todo este trabajo que hemos venido realizando estos años, como se ha dicho, poniendo a la niñez en primer lugar, supone en forma muy sostenida la necesidad de que se avance en este proceso de adopción. Porque hay evidencia de que situaciones familiares reales hacen imposible pensar que niños, niñas que salen de su tuición y entran a residencias, cualquiera que sean estas, a cuidados alternativos, es porque las familias de origen, probablemente algunas al menos, y ojalá las menos, no van a poder recibir de vuelta a esos niños, no se van a poder revincular con sus familias de orígenes por razones de distinta naturaleza, incluso porque a veces no existen, se han desgraciadamente fallecido, situaciones de esa índole que son aún más complejas de reparar. Y por lo tanto hay que pensar en cómo sigue el destino de esos niños que no tienen posibilidad de revinculación, que hay imposibilidad de revincularlos con la familia de origen, sin perjuicio de que haya que revisar bien cómo se materializa esa imposibilidad, punto que ha levantado también la defensora. Pero el tema es ese, cómo hacemos esa revinculación. No solo cómo fortalecemos en los cuidados alternativos una mayor vinculación durante ese periodo con familias de acogida, que es lo que estamos haciendo. Quiero recordar que durante estos años nosotros hemos cambiado el énfasis de los niños que están en cuidado alternativo residencial hacia familias de acogida. Cuando asumimos, teníamos cerca de un 40, un 38% de niños en familias de acogida y el resto en cuidados alternativos, estos cuidados residenciales. Nosotros preocupados de acercar más a estos niños a familias de acogida y reducir su presencia en residencia. Hemos trabajado intensamente y seguimos trabajando, y yo creo que cuando el 1 de octubre se haga cargo de esto la dirección del Servicio Mejor Niñez y bajo la dependencia de la Subsecretaría de la Niñez, vamos a estar precisamente en el orden inverso. Cerca del 60% o quizás más de los niños van a estar en familias de acogida, lo cual avanza en el sentido correcto. Pero respecto a lo de la adopción, no hemos podido avanzar mucho, al contrario, la pandemia nos ha jugado en contra y las dificultades por adoptar, dadas las características de la actual ley de adopción, impiden realmente que ese proceso tenga un feliz término. Por eso que nuestra iniciativa, presidente, busca cambiar en distintos grados, en distintas formas, este proceso, haciéndolo más expedito, más ágil, facilitando los caminos procesales, reduciendo los tiempos y también terminando con esta fijación de preferencias para poder adoptar, que hacía al final muy difícil que realmente hubieran más adoptantes que pudieran hacerse cargo de niños, niñas y adolescentes que estaban en condiciones de adoptabilidad. En ese sentido, creemos haber incorporado cambios muy radicales, muy sustantivos, priorizando además la adopción nacional, de manera de poder dar lugar a esta necesaria complementación. Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes en una situación de vulnerabilidad muy fuerte, necesitamos abrir esta posibilidad de adopción que ha estado muy reducida y cada vez ha sido incluso más restrictiva. Necesitamos revertir este proceso para que los niños, niñas y adolescentes que no puedan revincularse puedan efectivamente encontrar una familia definitiva. Y eso nos tiene que abrir las puertas a través de la adopción de una manera muy radical. Es lo que hemos hecho con este proyecto, que por cierto podemos ir mejorando y corrigiendo. Ya hemos oído algunas iniciativas en esa dirección. Estoy seguro que las senadoras y senadores podrán también
aportar en esta línea para seguir avanzando y tener cuanto antes una legislación adecuada, moderna, que haga posible realmente que la adopción sea una alternativa eficaz y viable para resolver los problemas de aquellos niños y niñas que no tienen ninguna posibilidad de volver a revincularse con su familia de origen. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra si es que alguna señora senadora, algún señor senador quiere hacer alguna consulta a nuestros invitados. Ofrezco la palabra. Senador Buenchumilla. ¿Está sin audio, Pancho? Gracias, presidente. Ahí sí. Quiero saludar al señor ministro y a su equipo del ministerio, y a la defensora de la niñez y a la subsecretaría de la niñez y a todos nuestros invitados. Y quería, presidente, si usted me permite, plantear una cosa que, escuchando todas las sesiones que hemos tenido, me persigue y quiero no quedarme con eso adentro. Porque esta comisión, siempre la visión que tiene por nuestra competencia es fundamentalmente una visión jurídica de los temas. Pero en esta oportunidad yo quiero hacer una pregunta como parlamentario en cuanto ejerzo mi derecho de representación hace muchos años, primero como diputado, también como alcalde y ahora como senador, de conocer mucho la realidad de lo que pasa. Y por supuesto que el ministerio y los organismos públicos representados aquí tienen la experticia técnica respecto de estos temas. Y probablemente este tema también sea estudiado en distintas partes del mundo, en las universidades, y esto va cambiando. Y por lo tanto se dice aquí el moderno derecho de adopción. Entonces mi pregunta más va hecha desde esta perspectiva, desde el punto de vista de la psicología humana. Quisiera comprender bien y creo que con la experticia que tienen las distintas autoridades aquí, por lo menos yo quisiera salir de una cierta duda que tengo, y que es la siguiente. Yo entiendo que todos queremos saber cuál es nuestra identidad y nuestro origen. Y también entiendo de que hay un interés superior del niño, de que el niño indefenso tiene que tener un cuidado para poder crecer, desarrollarse, para poder vivir, en definitiva, con cierta dignidad que le corresponde a su condición de ser humano en crecimiento, en formación. No es buena la soledad, tampoco en la vida y tampoco en la vejez, pero el niño es una criatura indefensa. Entonces entiendo perfectamente que tenga derecho el niño también, y todos, a tener una familia, a no estar solo en esta vida que es tan difícil. Entonces mi duda es que cuando se dice que el niño tiene derecho a conocer su identidad y su origen, yo pregunto, ¿no es complejo que el niño, que su familia de origen biológica lo abandonó, o no pudo tenerlo, o lo entregó, por distintas razones, muy comprensibles humanamente? Pero esa madre biológica, esa familia biológica, le dijo a la sociedad: mire, este niño yo lo entrego, no puedo tener, por todas las razones que nosotros queramos, desde buenas razones hasta razones complejas y difíciles en la vida humana. Ese niño entra a una familia que la adopta, y que yo estoy de acuerdo también que no existe el derecho a la adopción de la familia, sino que es el interés del niño. Ese niño entra a otra familia, supongamos un niño menor de 1 año, mientras más chico, más complejo. Y ese niño entra a una familia
Y esa familia le da a compañía, crianza, amor, afecto, felicidad, que la familia de origen no pudo darse, por distintas razones. Ese niño crece en una familia y para él su familia es ese grupo familiar que le dio lo que la familia de origen no pudo darle. Entonces aquí se dice, mire, deberían convivir las dos familias, buscar fórmulas de relacionarse. Y que el niño cuando tenga 4, 5, 6, 7 años, entonces sepa que son sus padres adoptados y tiene una familia de origen. Entonces yo digo, ¿qué efecto produce en ese niño saber que por una parte tiene una familia que lo adoptó y por otra parte saber que él viene de otra parte, de una familia distinta, de una familia que lo abandonó, que no fue capaz ¿No produce eso una contradicción vital en ese niño? Sabiendo que no pertenece ni a este mundo ni al otro. Es como ser un niño trasplantado que quiere a sus padres que lo adoptaron porque le dieron todo, pero sabe que no pertenece ahí, que llegó de una manera artificial por el medio de la ley, y por lo otro lado podrá tener un profundo resentimiento con aquella familia biológica que no fue capaz de tenerlo ni criarlo y lo entrega. ¿No se produce ahí un problema que lo marca definitivamente para el resto de su vida, en el sentido de decir, mire, ¿yo a dónde pertenezco? No pertenezco a ninguna parte, porque pertenezco a mis orígenes y ahí no me aceptaron. Pertenezco a la familia adoptante, pero esto es un artificio de la ley. ¿No produce eso un problema psicológico? Yo siempre he tenido esa duda, conozco muchísimos casos, como le digo, y por eso hacía referencia a los distintos cargos que yo he tenido, en que he estado en contacto directo con la realidad. Y también cuando ejercí como abogado antes de ser parlamentario, durante muchos años. Entonces a mí me surge esa duda, porque la conformación de la familia humana, de compartir, y el afecto, más que una cuestión biológica, es una cuestión cultural. Todas las relaciones humanas, el lenguaje, el amor, la sexualidad, la convivencia, son todas formas culturales en que el ser humano se va insertando en el medio social, más allá de lo biológico. Entonces, ¿se es hijo de la biología o se es hijo del amor? ¿No produce eso un problema en el niño que lo va a marcar definitivamente y que no le va a dar el equilibrio necesario que la persona puede tener cuando sabe que efectivamente los padres que lo gestaron, lo criaron y lo llevaron a la vida? Ahora, yo entiendo que cómo dejamos en soledad a los niños, pero mi punto de vista es que me cuesta entender, desde el punto de vista de la psicología, cómo se produce esa convivencia de la familia que lo adoptó y la familia de origen, y en medio está el niño trasplantado en medio de esa contradicción vital que no saber a dónde pertenece. Entonces me gustaría saber, desde el punto de vista profesional y técnico, como son los organismos que están aquí presentes, si eso ha sido estudiado o si yo estoy, digamos, muy equivocado en esta duda, en esta reflexión. Yo no tengo respuesta porque no es mi especialidad. Yo puedo hacer análisis con posturas propias desde el punto de vista jurídico, probablemente. Pero en esta materia me gustaría ser informado y poder salir de esta duda, que yo siempre la he visto y la he tenido presente, como digo, con muchos casos prácticos y en la realidad de la vida que yo he visto. Quería hacer esa consulta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Buenchumilla. Ofrezco la palabra. Si es que algún senador o senadora quiere hacer alguna consulta. ¿No? Le ofrezco la palabra a alguno de nuestros invitados si quiere contestar la duda y los comentarios que ha realizado el senador Buenchumilla. Señor presidente, yo, considerando la posición de la subsecretaria de la Niñez, me parece que es la más pertinente para responder, así que... Subsecretaria. Muchas gracias, presidente.
Gracias también por su intermedio de la defensora. Bueno, efectivamente, a ver, yo creo que aquí obviamente no hay, es una reflexión muy válida la que hace el senador Buenchumilla, y no hay casos, obviamente, son todos casos diferentes y hay que tomar el mérito de cada uno de los casos. Sin embargo, efectivamente la adopción, esto es un proceso voluntario y aquí nuevamente estamos hablando de un derecho de los niños, niñas, adolescentes que han sido adoptados. En ese sentido, entonces, por ejemplo, un niño, niña, adolescente, ya una vez que es adulto, ¿verdad?, puede decidir querer o no conocer sus orígenes, sin embargo, siempre tiene el derecho de poder hacerlo en caso de que así lo desee. Desde el punto de vista psicológico, efectivamente, tal como lo decía el senador Buenchumilla, nosotros somos cultura y somos biología, y es efectiva, y son ambas aristas de nuestras vidas son inseparables, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, si bien uno puede conocer solamente un ámbito, en este caso, en el caso de niños, niñas, adolescentes que han sido adoptados, es el cultural, ¿verdad? El social, el familiar, el del cariño, el de lo cotidiano. Sin embargo, siempre está esa duda respecto de lo biológico, que en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que siempre, pero sí en la mayoría de los casos, es mejor conocerla. Llega un momento en el que las personas requieren conocerlo para poder cerrar ciertos ciclos, ciertas preguntas vitales que se hacen durante la vida, ciertas reflexiones respecto de cómo es uno, de por qué uno es así o no es así, de por qué uno piensa de una forma o de otra manera, eso por una parte. Y por otra parte, que también tiene que ver igualmente con lo social y con lo cultural, tiene que ver también con que muchas veces efectivamente existe un resentimiento, pero también existe la necesidad de saber el porqué detrás de la decisión de abandono. Y en ese sentido, entonces, en algunos casos, obviamente, conocer la verdad puede ser sanador, puede permitir, ¿verdad?, a la persona, en este caso, reconciliarse con su pasado y poder seguir mirando hacia el futuro. Y por cierto, obviamente, puede también ayudarle a comprender la razón de otras cosas, porque muchas veces cuando tenemos rabia, resentimiento o dudas en nuestro interior, angustias, ¿verdad?, eso muchas veces repercute en otros ámbitos de nuestra vida. Y en ese sentido, entonces, es importante poder conocer quién es uno, en realidad, desde lo más profundo del corazón, duela o no duela, para poder efectivamente ser y conformarse como un adulto o adulta íntegra. Y por último también decir, y lo decía también antes en la presentación, de que lo importante también tiene que ver con cómo nosotros como Estado protegemos a esa familia antes. Aquí decía el senador, efectivamente, que hay razones por las cuales una familia no se puede hacer cargo. Tenemos que evitar que esas razones efectivamente sean razones, ¿ya? Que si es que el Estado puede hacer algo para ayudar a disminuir esas razones, como por ejemplo, entregar sustento económico para que la familia no se vea obligada muchas veces a tener que abandonar, a tener que dar en adopción a un hijo o una hija, entonces el Estado también en pos de la protección de ese hijo o hija, también debe tomar un rol importante en la protección de esa familia, en la ayuda a esa familia, en su apoyo, en su acompañamiento, ¿ya? Entonces, aquí yo creo que hay varias cosas que tienen que ver desde antes, ¿verdad?, con la prevención de este abandono, que por cierto es importante, y luego también con darle a este niño, niña, adolescente el derecho de conocer a sus orígenes para poder, si es que así lo requiere y si es que la conformación de su ser adulto también así lo requiere, eso también le permita entonces ir sanando ciertas heridas, ir comprendiendo ciertos espacios de su ser que muchas veces quedan en cuestionamiento, y también ir mirando hacia adelante y al momento sobre todo de ir creciendo, y muchas veces estas dudas surgen al momento también de querer ir formando una propia familia nueva. Así que eso es cuanto puedo agregar. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra. Ministro. Presidente, quizás el subsecretario pudiera hacer algunas reflexiones respecto a la inquietud que ha manifestado el senador Buenchumilla. Si usted le ofrece la palabra. Subsecretario. Muchas gracias, presidente, también por su intermedio. Saludar a senadoras, o senadores y al resto de los invitados en esta sesión. Bueno, complementando también lo que ha señalado la subsecretaria, y haciendo hincapié en que efectivamente acá hay un tema sumamente relevante, que a propósito de la reflexión que hace el senador Buenchumilla, yo creo que lleva a un tema que en nuestro sistema hemos dejado un poquito de lado, que tiene que ver efectivamente con toda la etapa posterior
a que se produce un enlace adoptivo, a que un niño finalmente, una niña o un adolescente, a través de un procedimiento logra constituir una nueva afiliación y tener una nueva familia. Pero si uno ve hoy día cuál es nuestra situación en nuestra legislación, la verdad es que la ley únicamente llega hasta el momento en que se produce ese enlace adoptivo. No hay hoy en día en nuestra legislación un reconocimiento a algo tan importante como tiene que ser efectivamente todo el apoyo post-adopción para esa propia familia adoptiva, para el niño, desde luego, y eventualmente ya pensando incluso en una proyección que puede tardar años, en un proceso de búsqueda de identidad. Hay un programa que ejecuta el Sename denominado Búsqueda de Orígenes, pero es un programa que ha salido de facto, por llamarlo de alguna manera, porque no está regulado, insisto, ni en la normativa de lo que era hasta antes el Servicio Nacional de Menores, ni en la propia ley de adopción. Y esto es uno de los cambios más importantes que hacía el proyecto en esta materia, donde efectivamente se reconoce explícitamente como un programa, en primer lugar, lo que tiene que ver con el acompañamiento post-adoptivo, para fortalecer ese vínculo que se crea entre un niño y la familia adoptiva. Y en segundo lugar, también hay una regulación, desde luego siempre objeto de perfeccionamiento, y fue parte también de lo que pudimos escuchar en sesiones anteriores, relacionado con este derecho a la identidad que tiene toda persona, y que esto, en materia de adopción, se traduce precisamente en poder llegar a conocer esa búsqueda de orígenes que pueda tener la persona. Y que ahora el proyecto regula, se podrá discutir efectivamente a través de qué manera o a partir de qué edad, por ejemplo, que fue parte de las observaciones que escuchamos en las sesiones anteriores, pero esto es de la mayor importancia porque lo que siempre tiene que ser, y esto es lo que me interesa resaltar, es que tiene que ser un proceso asistido, un proceso de acompañamiento, y esto es lo que ve la experiencia internacional, donde voluntariamente, si una persona el día de mañana desea precisamente conocer su verdadero origen, esto puede hacer con la debida ayuda de un programa especializado en esta materia, que son de suyo complejo, desde luego, tal como advierte el propio senador. E incluso es más, esto en algunos casos se ha determinado por la importancia, por ejemplo, en materia de salud, que puede ser para precisamente velar por la salud de un niño o niña, la necesidad de poder conocer antecedentes médicos de los padres biológicos, porque eso puede ir precisamente en favor de ese niño que puede tener el día de mañana una patología hereditaria, por ejemplo. Entonces, todos esos casos que son extremadamente complejos, lo importante siempre, vuelvo a insistir acá, tiene que ser con que esto sea un proceso asistido, sea con un proceso de acompañamiento. Esa identidad obviamente está amparada por un derecho fundamental precisamente de todas las personas. Ahora bien, otra cosa que es muy importante y que ha salido efectivamente aquí en las sesiones, y tal como señaló el ministro, y también fruto de las exposiciones de la propia defensora, es abrir estas posibilidades nuevas que hoy día el sistema de adopción en el mundo ha ido incorporando, como es el sistema de la adopción abierta, o mecanismos tan relevantes como explicaba la defensora cuando se produce, por ejemplo, una declaración de susceptibilidad y finalmente no se llega a concretar una situación de adopción. Y en ese momento aparece efectivamente una situación tan difícil para un niño o niña cuando pierde el vínculo con su familia de origen al haber sido declarado susceptible, pero obviamente no se concreta en un procedimiento de adopción. Y yo diría aquí, presidente, que esto es uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista procesal que establece el proyecto, porque si uno ve el proyecto, una de las cosas que tiende a asegurar siempre es que si se llega finalmente a decretar la adoptabilidad de un niño, una niña o un adolescente, tenemos que asegurar que ese proceso continúe inmediatamente y con la seriedad que amerita el caso para ir a velar por la adopción.
O, por ejemplo, si por algún motivo ese procedimiento se puede suspender o terminar, por ejemplo, porque aparece una posición fundada de parte de la familia biológica extendida, que eso igual esté el tribunal obligado a verlo y a revisarlo dentro de un periodo muy corto. Porque muchas veces también lo que ha sucedido en la práctica es que al momento de discutirse una adoptabilidad, se ve una alternativa con la familia extendida, por ejemplo, de un niño o adolescente, se establece una medida de protección amparado bajo esta familia extendida y nos encontramos con que en 1 o 2 años después nuevamente tenemos a este niño, por ejemplo, ingresado en el sistema residencial. Y finalmente va a transitar su vida hasta cumplir la mayoría de edad en el sistema residencial. Esto es lo que el proyecto tiene como una idea fundamental, de asegurar que todos estos procesos estén estrechamente vinculados y, por ejemplo, si se produce una suspensión o terminación del procedimiento por revincularse con la familia extendida, que esto sea constantemente revisado por el tribunal que estaba en su momento conociendo de esta posibilidad de adopción. Eso, presidente, solamente quería agregar como idea matriz respecto a esto, que insisto, es una preocupación sumamente relevante que da cuenta de la complejidad de estas materias, presidente. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. Como no hay más palabras pedidas y ya han expuesto todos nuestros invitados, le pediría al secretario que pudiéramos tomar la votación en general de este proyecto. Muy bien, gracias, señor presidente. El señor presidente entonces somete a votación la idea de legislar en esta materia. Senadora señora Bensperger. Presidente, señor secretario, voto a favor de este proyecto. Creo que no hay dos palabras o dos opiniones distintas en esta materia. Necesitamos avanzar cuanto antes por el bien de los niños. Y creo que, bueno, sí podemos tener diferencias, ¿no es cierto?, en varios de los artículos de lo que integra el proyecto, al menos yo las tengo, pero eso creo que podemos mejorarlo o discutirlo en la discusión en particular. Sin duda que es un proyecto de la mayor trascendencia y nunca debemos olvidar que lo que lo inspira precisamente es eso, el interés superior de los niños por sobre las parejas que quieran adoptar. En Chile no existe el derecho a adoptar, ¿no es cierto?, en forma de ser garantizado, sino que existe el derecho a que los niños tengan una familia y que en esto se inspire, vuelvo a decir siempre, en toda legislación, el interés superior del niño por cualquier otra cosa. A favor, presidente. Gracias, señora senadora. Senador, señor Galilea. Gracias, secretario. Yo también me sumo a lo que dice la señora Bensperger, la senadora Bensperger. Hay una total unanimidad en el sentido de que este proyecto es absolutamente necesario. Viene a precisar conceptos, viene a precisar los criterios de adoptabilidad, diferenciando también de cuando se entrega un niño en adopción, la distinción entre adopciones por parejas nacionales a personas extranjeras. Se precisa mucho mejor el bien y el interés superior del niño. En fin, creo que hay mejoras muy sustantivas en este proyecto de ley. Así es que voto a favor. Gracias, don Rodrigo. Senador, señor Buenchumilla. Presidente, es fundamental legislar sobre esta materia. Y por lo tanto, voto a favor de la idea de legislar. Muchas gracias. Señor presidente. Sin duda que es muy importante poder modernizar la ley de adopciones, poder generar un procedimiento mucho más expedito y que efectivamente proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y asimismo que termine con discriminaciones odiosas que no dejan adoptar a ciertas parejas. Por esa razón voy a votar a favor en general, sin perjuicio de las modificaciones que podemos realizar en la discusión en particular. Señor presidente, no está el senador Durresti, por lo tanto, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Aprobado en general el proyecto. Presidente. Ofrezco la palabra, doña Luz. Sí, presidente, antes de terminar la sesión, quería
ver la posibilidad de solicitarle si pudiéramos comenzar a ver la ley que modifica las normas que regulan a los notarios. Ha estado, ¿no es cierto?, en todos los medios de comunicación, es un proyecto que lleva aquí largo tiempo. Sé y comprendo todos los proyectos que tenemos, pero a lo mejor poder dedicarle un par de sesiones y comenzar a ver el tema me parece que es importante. Una vez más, ha salido a la palestra a raíz, ¿no es cierto?, de la falsificación o uso malintencionado de eventualmente la firma de un notario que estaba fallecido en las recientes inscripciones. Entonces, me parece importante, presidente, si usted lo tuviera bien, sé absolutamente que está dentro de sus facultades, pero si usted lo tuviera bien y dentro de todos los proyectos importantes que tenemos que ver, pudiéramos también comenzar a avanzar en este, presidente. Gracias. Sí, va a estar próximamente en tabla, doña Luz, no se preocupe. Está dentro de la agenda que ese proyecto se ha discutido, yo lo he dicho, no esquivamos los temas, pero asumo que discutiremos este proyecto que tiene bastantes más complejidades que las que se han querido transmitir. Ofrezco la palabra. Ministro. Solamente para agradecer el trabajo hecho respecto de este proyecto de adopción, que había quedado atrás y sin embargo es clave dentro del conjunto de iniciativas que necesitamos desarrollar para realmente cambiar el trato del Estado con la niñez vulnerable y particularmente en estos casos, en donde es muy posible avanzar en darle a muchos niños, niñas que han sido severamente dañados por distintas razones, un hogar, una familia. Y nosotros, pensando en el interés superior del niño, hemos hecho un esfuerzo grande de trabajar una iniciativa que, por cierto, puede y debe ser corregida, pero que abre el espacio para lograr ese objetivo. Y agradezco también la inquietud de la senadora Ebensperger. Realmente la legislación que moderniza a los notarios es urgente. Ha sido objeto de más de 40 vigencias desde que entrara a la comisión del Senado, a esta comisión, en enero del 2020. Estamos a 20 meses de esa fecha. Ha tenido 36 veces suburgencia, 34, perdón, y 6 veces discusión inmediata. Y sin embargo todavía no lo hemos podido ver, y por compleja o por distintas opiniones que haya en la materia, lo que no podemos es no legislar. Yo siento una presión muy fuerte ciudadana sobre esta materia y quisiera compartirlo una vez más con ustedes. Lo he conversado con usted, presidente, varias veces, y ojalá que finalmente la comisión se haga cargo de esta enorme responsabilidad ciudadana. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Si no hay más palabras pedidas, le agradecemos la participación de nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.